4 mujeres me deseen en secreto, y ese deseo prohibido las dejará embarazadas a todas. El esclavo que embarazó a la señora y sus 3 hijas, la venganza más oscura del Brasil imperial. En el corazón de las plantaciones de café de Río de Janeiro, en 1847, 4 mujeres de la más alta aristocracia guardaron un secreto tan terrible que cambiaría el destino de una dinastía entera. Un acto impensable, sellado con sangre y silencio, que exigió el precio más cruel para salvar el honor de una familia. ¿Pero qué llevó a estas mujeres a cometer semejante atrocidad? ¿Y cuál fue el destino final de todos los involucrados? Lo que sucedió en los detalles de este caso es lo que descubrirás hoy. Bienvenidos al canal Ecos de la Esclavitud. Soy el narrador João Silva y les voy a contar una emocionante historia que les sorprenderá. Dejen su me gusta en el video, suscríbanse al canal y díganme desde dónde nos están asistiendo. El imperio del café y sus secretos. Estamos en Cantagalo, provincia de Río de Janeiro. El año es 1847. Este es el epicentro del poder cafetero del Brasil imperial. Un mundo de varones y fortunas, construidas sobre el sudor, la sangre y las vidas de miles de almas cautivas. Aquí, la honra de una familia y la pureza del linaje valían más que cualquier vida humana. La hacienda Valle Dorado era un imperio. Su matriarca era la baronesa Vitória Mendes da Silva, una viuda de 48 años, con una presencia helada que gobernaba sus tierras y sus esclavizados con mano de hierro. Su obsesión era mantener las apariencias y el honor de su apellido. El poder de la baronesa era absoluto, tanto sobre los trabajadores de la senzala como sobre sus propias hijas. Con ella vivían 3 mujeres, criadas bajo la sombra de esa rigidez implacable. Beatriz, la mayor, de 28 años, pragmática, orgullosa, ya prometida en matrimonio con un rico comerciante de la capital. Era la heredera del imperio, fría como su madre, pero con una belleza que atraía miradas en cada baile de la aristocracia. Teresa, de 24 años, conocida por su devoción casi fanática, vivía entre la capilla de la hacienda y sus aposentos. Pasaba horas enteras rezando el rosario, pidiendo perdón por pecados que aún no había cometido. Su palidez y su mirada ausente la hacían parecer un fantasma viviente. Laura, la menor, con 21 años, de naturaleza sensible, soñadora y profundamente melancólica, pasaba las tardes tocando el piano en el salón vacío, componiendo melodías tristes que nadie escuchaba. Era la única que a veces bajaba la mirada al cruzarse con los esclavizados. La vida en la casa grande era un teatro de etiqueta. Los banquetes se servían en porcelana francesa importada, pero el aire era denso, pesado como el barro del cafetal después de la lluvia. Las ventanas altas, siempre abiertas, traían el sonido distante y constante de los grilletes de la senzala. Era la banda sonora de la hacienda Valle Dorado. El olor a café tostado se mezclaba con el perfume francés de las señoras y el sudor de los cuerpos que trabajaban bajo el sol abrasador. Dentro de esa casa, moviéndose silenciosamente entre esos 2 mundos, estaba Tomás. Tomás no era un trabajador del campo, marcado por el sol brutal y el látigo. Él era un esclavo doméstico, un hombre de confianza, responsable de los aposentos y servicios personales de la familia. Alto, de piel oscura como la noche sin luna, con músculos marcados por años de trabajo físico, pero con una mirada inteligente que delataba mucho más que simple obediencia. Tenía 32 años. Había sido comprado de una hacienda vecina 5 años atrás, después de que su antiguo dueño quebrara en deudas de juego. La baronesa Vitória lo había elegido personalmente en el mercado de Río de Janeiro, impresionada por su porte y su habilidad para leer y escribir, algo raro entre los esclavizados. Tomás era, a los ojos de la ley, un objeto, una propiedad, pero era también un hombre. Y en el aislamiento sofocante de esa hacienda, donde las fronteras morales se volvían borrosas como la neblina del valle, algo prohibido estaba a punto de suceder. Si esta historia ya te está impactando, deja tu like ahora.
Esto me ayuda a continuar trayendo historias reales que necesitan ser contadas. Y te garantizo, lo que viene a continuación es aún más perturbador. Las fronteras prohibidas. El invierno de 1847 fue particularmente frío en Cantagalo. Las noches eran largas, oscuras, y la soledad de aquellas 4 mujeres en la casa grande se volvía casi insoportable. La baronesa Vittoria, viuda hacía 10 años, había renunciado a cualquier pretensión de un nuevo matrimonio. Su único propósito era mantener el imperio cafetero intacto y casar a sus hijas con hombres de alcurnia. Pero en las noches frías, cuando el viento hacía crujir las maderas antiguas de la casa, incluso ella sentía el peso de la soledad. Tomás cumplía sus tareas con eficiencia silenciosa. Servía el té de la tarde, encendía las velas al anochecer, preparaba el agua caliente para los baños. Su presencia era constante, inevitable, como una sombra que se movía por los corredores. Las relaciones comenzaron de forma sutil, casi imperceptible. Primero fue Laura, la menor. Una noche, mientras tocaba el piano en el salón, derramó vino tinto sobre su vestido. Tomás apareció inmediatamente con paños limpios. Sus manos rozaron las de ella al limpiar la mancha. Fue un momento breve, pero algo pasó entre ambos, una chispa en medio de la oscuridad. Los encuentros se volvieron frecuentes. Laura comenzó a necesitar ayuda con tareas simples, alcanzar un libro en un estante alto, mover una mesa pesada, cerrar una ventana atascada. Tomás obedecía en silencio, pero sus miradas se cruzaban cada vez más tiempo. Una noche de julio, Laura lo esperó en la biblioteca. No hubo palabras, solo la necesidad desesperada de sentirse viva en medio de esa prisión de oro. Teresa, la devota, cayó después. Su devoción religiosa escondía una represión sexual asfixiante. Pasaba horas confesándose con el capellán de la hacienda sobre pensamientos impuros. Pero los pensamientos se volvieron acciones una madrugada, cuando Tomás entró a su habitación para llevar agua caliente y la encontró llorando después de una pesadilla. El consuelo se transformó en algo más. Teresa justificaba su pecado como una prueba de Dios, una tentación que debía resistir pero a la que sucumbía una y otra vez, cada noche rogando perdón y cada siguiente noche cayendo de nuevo. Beatriz, la orgullosa, fue la más compleja. Ella se resistió durante meses, veía a Tomás como lo que era según la ley, propiedad. Pero la proximidad constante, la soledad, el aburrimiento de esperar a un prometido que retrasaba constantemente la boda por negocios urgentes, la fueron debilitando. Una tarde de tormenta, cuando toda la casa estaba vacía excepto por ellos dos, Beatriz lo llamó a su habitación con la excusa de reparar una cortina rota. Lo que sucedió allí rompió todas las barreras que ella había construido. Y entonces, lo imposible. La propia baronesa Vittoria, la matriarca de hierro, la mujer que gobernaba con disciplina militar, que castigaba cualquier desviación moral con severidad brutal, también cayó. Tal vez fue la soledad de una década sin compañía masculina. Tal vez fue ver a sus hijas transformadas, más radiantes, sin saber por qué. Tal vez fue simplemente el reconocimiento de que ella también era humana, con deseos que había enterrado bajo capas de rigidez social. Una noche, después de una cena silenciosa, la baronesa llamó a Tomás a su aposento privado. Lo que comenzó como una orden terminó en un secreto que ella jamás pensó guardar. Durante meses, la casa grande fue escenario de una conspiración silenciosa. 4 mujeres, un mismo hombre. Encuentros nocturnos en diferentes habitaciones, silencios cómplices, miradas que desviaban cuando se cruzaban en los pasillos. Tomás se movía entre ellas como un fantasma, consciente del peligro pero incapaz de resistir. No era solo deseo, era poder. Por primera vez en su vida de esclavizado, él tenía algo que ellas querían. Por primera vez, él no era solo un objeto. Pero el castillo de cartas estaba a punto de derrumbarse. ¿Qué piensas sobre estas relaciones?
¿Fue consenso o abuso de poder? Deja tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te está impactando, compártela para que más personas conozcan esta verdad histórica. La catástrofe revelada. El otoño de 1848 trajo consigo el horror. Fue Laura quien cayó enferma primero. Los desmayos comenzaron durante el desayuno, palidez extrema, náuseas que la hacían correr al baño cada mañana. La baronesa llamó al médico de la familia, el doctor Augusto, un hombre discreto que atendía a la aristocracia local. El diagnóstico fue como un trueno en cielo despejado: embarazo. La baronesa Vittoria sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Su hija menor, soltera, embarazada. La deshonra era total, pero antes de que pudiera siquiera procesar la magnitud del desastre, Teresa se derrumbó durante la misa matutina en la capilla. Las convulsiones eran claras. El doctor Augusto fue llamado nuevamente. Otro embarazo. La baronesa, con las manos temblando, confrontó a sus dos hijas menores en privado. ¿Quién fue? ¿Quién las deshonró? Laura lloró en silencio. Teresa rezaba compulsivamente, el rosario entre sus dedos temblando. Ninguna respondió. Entonces llegó el tercer golpe. Beatriz, la orgullosa heredera, la prometida del comerciante rico, confesó con voz fría y calculada: «Madre, yo también estoy esperando un hijo. 3 hijas, 3 embarazos». Al mismo tiempo, la baronesa Vittoria sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Su imperio, su nombre, su honor, todo estaba a punto de colapsar, pero lo peor aún faltaba. Esa noche, sola en su habitación, la baronesa sintió las mismas náuseas que había visto en sus hijas. El mismo mareo, la misma sensación inconfundible. Ella, con 48 años, viuda desde hacía una década, también estaba embarazada. 4 mujeres, 4 vientres creciendo en la misma casa, al mismo tiempo. La pregunta era obvia, aterradora. ¿Quién? La respuesta fue susurrada primero por Laura entre lágrimas: Tomás. El nombre resonó en la habitación como una condena a muerte. Tomás, el esclavo doméstico, el hombre que había compartido el lecho de las 4 sin que ninguna supiera de las otras hasta ese momento. La dimensión de la catástrofe era total. No se trataba solo de pecado o falla moral, se trataba de linaje, herencia, de la propia estructura social. El nacimiento de 4 niños mestizos, hijos de un esclavizado, no era solo una mancha en el honor, era la aniquilación completa de la familia Méndez da Silva. La estructura de poder se derrumbaría en semanas si la verdad salía a la luz. Los pretendientes huirían, los socios comerciales romperían contratos. La aristocracia local los expulsaría de los círculos sociales, serían parias. La baronesa Vittoria, después de una noche entera sin dormir, tomó una decisión que definiría el destino de todos. Estamos llegando al punto más oscuro de esta historia. Si estás impactado, deja tu like y suscríbete al canal. Lo que viene a continuación es perturbador, pero es parte de nuestra historia que no podemos ignorar. La conspiración del silencio. La baronesa Vittoria actuó con la frialdad de un general en el campo de batalla. Convocó a sus 3 hijas a la biblioteca en la madrugada. Las puertas fueron cerradas con llave. Las velas iluminaban rostros pálidos de terror. «Lo que sucedió aquí es una abominación», declaró la baronesa con voz de acero. «Pero lo que importa ahora no es el pecado, sino la supervivencia de esta familia. Y para sobrevivir debemos actuar sin piedad». Esa misma madrugada, la baronesa envió un mensaje urgente al padre Sebastián, su confesor personal. Un hombre que servía a Dios, pero obedecía ciegamente a la aristocracia cafetera. El padre llegó de la villa en su mula, cubierto por la oscuridad. La reunión ocurrió en la capilla fría y húmeda de la hacienda. El olor a velas de cera y moho testificó la conspiración. «El orden social es una extensión de la voluntad divina», declaró el padre con voz baja y grave. «Esta anomalía debe ser corregida para el bien de todos». La solución presentada por él era doble y brutal. Primero, el origen del problema. Tomás no podía ser simplemente vendido. Sabía demasiado.
Era el secreto viviente. No podía ser azotado públicamente, pues levantaría preguntas. Tenía que ser una desaparición limpia. La historia oficial sería una fuga. Los esclavos huían constantemente. Nadie cuestionaría. El capataz de la hacienda, un hombre cruel llamado Vicente, fue llamado a la casa grande. Recibió la orden directamente de la baronesa. Sus ojos no parpadearon. Había hecho trabajos similares antes. Tomás sería traído al cobertizo de herramientas lejos de la senzala, bajo pretexto de un servicio urgente. El destino real, la muerte. Las hijas escucharon el plan. Beatriz se mantuvo pálida, pero impasible. Teresa apretaba su rosario hasta que los nudillos se volvieron blancos. Laura apenas temblaba, con ojos vacíos de vida, fijos en el piso de piedra. La ejecución ocurrió la noche siguiente. La hacienda estaba sumergida en una niebla fría que subía del río Paraíba. Tomás fue llamado por Vicente. «La baronesa necesita un servicio en el cobertizo», le dijo. Cuando entró en la oscuridad, Tomás comprendió, pero era demasiado tarde. 3 hombres lo esperaban. La lucha fue corta, violenta, ahogada por las paredes gruesas de madera. No hubo gritos, solo el sonido sordo de golpes y el quiebre de huesos. 1 hora después, Vicente tocó la puerta de la cocina de la casa grande. «Está hecho, baronesa». El negro huyó. El cuerpo de Tomás fue atado a piedras de molienda, cargado en una carreta, cubierto con sacos de café para disfrazar, llevado en la oscuridad hasta el puente más distante sobre el río Paraíba. El cuerpo fue lanzado a las aguas oscuras y fangosas. La corriente lo tragó. Tomás estaba oficialmente borrado de la historia. Un asesinato a sangre fría, ordenado por 4 mujeres y un sacerdote para proteger el estatus. Una vida humana descartada como basura, sin derecho a nombre ni tumba. Si estás conmocionado por la brutalidad de esta historia, deja tu like y suscríbete al canal. La conspiración apenas está comenzando. El precio del secreto. Ahora quedaba la segunda parte de la solución del padre Sebastián. Las 4 criaturas, herederos de la sangre de Tomás. La baronesa Vitoria ya tenía el plan en acción. Las hijas serían enviadas lejos, bajo pretextos diferentes. Problemas de salud, dirían. La necesidad de nuevos aires. La hacienda Valle Dorado se cerró para el mundo. El rumor que la propia baronesa esparció en la villa fue de una epidemia de viruela. El miedo mantuvo a todos alejados. Médicos, vecinos, pretendientes. La casa grande se convirtió en una prisión de culpa, ansiedad y náusea. Los meses siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Solo el padre Sebastián tenía permiso para entrar y salir. Él era el arquitecto de la farsa, el mensajero de la conspiración. Comenzó a hacer arreglos en otras provincias del imperio. Contactó conventos distantes y familias de pocos recursos en otras ciudades, lugares como Minas Gerais, Bahía y Maranhão, lugares suficientemente lejos para que el origen de los niños jamás fuera rastreado. Las parteras de la hacienda, 2 esclavizadas ancianas, fueron juramentadas al silencio. Sabían que el precio de una palabra fuera de lugar sería su propia vida. Pero la conspiración, antes de completarse, cobró su primer precio interno. La joven Laura no soportó el peso del crimen y la mentira. Dejó de comer. Pasaba los días encerrada en su habitación, mirando por la ventana. Decía a su hermana Teresa que veía el fantasma de Tomás caminando cerca del río. La culpa y el duelo la consumían. Se marchitaba. Ya no hablaba con su madre ni con Beatriz, solo con Teresa en confesiones susurradas durante la madrugada. «Lo matamos, Teresa, lo matamos. Dios jamás nos perdonará este pecado». La melancolía de Laura se transformaba en algo más sombrío. Su embarazo, ya frágil, se volvió peligroso. En una noche de tormenta, a mediados de 1849, Laura entró en trabajo de parto prematuro. El bebé, un niño débil, vivió apenas algunas horas. La partera lo llevó envuelto en paños antes de que la madre pudiera verlo bien. Fue enterrado sin nombre, bajo un naranjo en el fondo de la propiedad. Laura sobrevivió al parto, pero su espíritu estaba roto.
Falleció 2 semanas después. El médico de la familia, pagado por la baronesa, certificó fiebre y melancolía. El luto en la casa grande fue silencioso y falso. Solo Teresa lloró de verdad, encerrada en la capilla. Rezaba por el alma de su hermana y por el alma de Tomás. La muerte de Laura sirvió como una advertencia sombría para las otras. El costo del secreto estaba aumentando. Pocos meses después, los otros 3 niños nacieron con semanas de diferencia. 3 partos secretos realizados en el ala más aislada de la casa grande. Beatriz tuvo una niña fuerte y saludable. Teresa, un niño. Y la baronesa Vittoria, la última, otra niña. Las órdenes eran claras. Las madres no debían tener contacto con los recién nacidos. Solo Teresa desafió la orden. Sostuvo a su hijo por algunos instantes, el rostro bañado en lágrimas silenciosas. Lo bautizó allí mismo, a escondidas, con agua de la jofaina. «Yo te llamo Gabriel», susurró. Fue un acto fútil de maternidad, un secreto dentro del secreto. El padre Sebastián ya había finalizado los arreglos. El plan era de una precisión quirúrgica y deshumana. La niña de Beatriz fue la primera en partir, entregada a un tropero de confianza del padre junto con una bolsa de oro. Destino: Minas Gerais. Sería criada como expósita por una familia de artesanos, sin preguntas. El niño de Teresa, Gabriel, fue el segundo. Llevado a Salvador, en Bahía, sería entregado a las monjas de un convento distante. El dinero de la baronesa garantizaría su sustento y educación, pero jamás sabría quién era su madre. La última, la hija de la baronesa Vittoria, fue enviada más lejos, São Luís, en Maranhão. Sería adoptada por un comerciante que debía favores antiguos al difunto varón. 3 niños, 3 vidas esparcidas por el imperio, 3 mitades de la herencia de Tomás, lanzadas al viento para proteger el honor de sus asesinas. Estamos hablando de niños inocentes usados como piezas descartables. Estamos hablando de madres que eligieron el estatus social en vez de sus propios hijos. Deja en los comentarios qué piensas sobre esta mentalidad. 20 años de silencio. La casa grande de la hacienda Valle Dorado volvió a su silencio habitual. El olor a enfermedad y parto fue limpiado con vinagre y hierbas. La epidemia de viruela fue declarada terminada por la baronesa. Las puertas se reabrieron. Beatriz fue enviada a la corte en Río de Janeiro para recuperar la salud. Su casamiento con el comerciante fue remarcado para el año siguiente. Teresa se sumergió por completo en la religión, volviéndose reclusa dentro de la propia casa. Su penitencia no era pública, pero era perpetua, y la baronesa Vittoria reasumió su lugar como la matriarca de acero. Su rostro no traicionaba nada. El control era nuevamente absoluto. La farsa estaba completa. Tomás estaba muerto. Laura estaba muerta. Los niños habían desaparecido. El honor estaba salvado. La vida en el Valle del Paraíba siguió su curso brutal. El café floreció, las ganancias aumentaron y la senzala continuó gimiendo. Los años pasaron. 10, 15, 20 años. El imperio cambió. La presión por el fin del tráfico de esclavos aumentaba. Pero en la hacienda Valle Dorado el tiempo parecía congelado. El secreto estaba enterrado profundo, protegido por el poder de la baronesa y por el silencio de Dios, representado por el padre Sebastián. Pero habían olvidado un detalle, un hilo suelto, dejado atrás en la historia de Tomás. Tomás no era solo un esclavizado de la casa. Antes de ser comprado por la familia Méndez da Silva, había tenido una vida en otra hacienda. Años antes, había tenido una unión con otra esclavizada, Josefa. De esa unión nació un hijo, Miguel. Miguel no fue vendido con el padre. Él y su madre permanecieron en la otra propiedad. Años después, Josefa consiguió su libertad, comprada con trabajo duro. Ella y su hijo Miguel, ahora un hombre libre, se mudaron a la villa de Cantagalo. Miguel creció escuchando de su madre las historias sobre el padre. Un hombre fuerte, orgulloso, que fue vendido a la hacienda Valle Dorado y años después simplemente huyó. La historia de la fuga nunca tuvo sentido para Josefa. Tu padre jamás huiría sin mí, Miguel.
Jamás, decía. En 1869, después de la muerte de su madre, Miguel decidió investigar. Tenía ahora 35 años. Sabía leer y escribir algo raro. Tenía inteligencia y, sobre todo, paciencia. Quería saber qué realmente sucedió con su padre, Tomás. La venganza estaba a punto de llegar, y nadie la vería venir. El regreso del hijo Miguel comenzó su investigación de forma sutil, discreta. Sabía el peligro que corría. Un hombre negro libre haciendo preguntas sobre un esclavizado desaparecido de una familia poderosa podía costarle la libertad o la vida. Comenzó por los registros de la iglesia local. El padre Sebastián ya estaba viejo, casi ciego, pero aún era el párroco. Miguel buscó registros de defunción o venta de Tomás, fechados en 1848 o 1849. No encontró nada. Preguntó al padre casualmente sobre los registros de esclavizados de la Valle Dorado. El viejo padre se congeló. Asuntos de la baronesa son asuntos de ella, hijo mío. No metas las manos en ese avispero. La reacción del padre solo confirmó las sospechas de Miguel. Había algo mal. Miguel entonces cambió su táctica. Fue a buscar a los esclavizados más viejos, aquellos que tenían memoria larga. Conversó con ellos en el mercado, a la orilla del río, lejos de los oídos de los capataces. Encontró a un ex carpintero de la hacienda Valle Dorado, un hombre muy anciano llamado Benedito, que vivía de caridad en la villa. Miguel le pagó una comida caliente y un vaso de cachaza. «Recuerdo a Tomás», dijo el viejo con voz débil, «hombre fuerte. Desapareció así, dijeron que huyó, pero nosotros sabíamos que era mentira. Nadie huye de la Valle Dorado, y el capataz Vicente estaba borracho semanas después. Habló de más en la senzala». «¿Qué dijo?», preguntó Miguel, el corazón latiendo fuerte. «Dijo que Tomás tuvo lo que merecía, que fue servicio de la baronesa, y dijo que el río no devuelve lo que toma». La información golpeó a Miguel como un impacto físico. Asesinato, servicio de la baronesa, lanzado al río. Ahora la fuga tenía un sentido terrible y perverso, pero el porqué aún faltaba. ¿Por qué la poderosa baronesa Victoria Méndez da Silva mandaría matar a un único esclavizado, un esclavo doméstico, lo que hacía el acto aún más arriesgado? Miguel volvió su atención a los eventos de aquel año, 1848 y 1849. Recordó los rumores de la época, la epidemia misteriosa en la Valle Dorado, la hacienda que se cerró por casi un año, la muerte súbita de la hija menor, Laura, el viaje repentino de Beatriz a la corte, justo después, la inmersión de Teresa en la reclusión religiosa y el desaparecimiento de su padre Tomás. Todo conectado, todo en el mismo periodo. El secreto no era solo un asesinato, era algo mayor, algo que involucraba a las mujeres de la casa. Miguel sabía que la baronesa jamás hablaría. Ella era una muralla. Beatriz estaba en Río de Janeiro casada, parte de otra familia. Quedaba Teresa, la beata, la reclusa. Decían en la villa que pasaba los días en la capilla de la hacienda en penitencia. ¿Pero por qué? Miguel pasó semanas observando la rutina de la Valle Dorado a distancia. Descubrió que una vez al mes Teresa iba a la iglesia de la villa de Cantagalo. Llegaba antes del amanecer para la primera misa, cubierta por un velo pesado. Solo se confesaba con el viejo padre Sebastián. Miguel esperó. En una mañana fría de agosto, la vio descender del carruaje. Esperó a que saliera de la iglesia. Horas después, la abordó en el patio vacío, bajo la mirada impactada de la mucama que la acompañaba. Doña Teresa Méndez. La mujer se encogió, levantó el velo. Sus ojos eran profundos, atormentados. Parecía mucho más vieja que sus 45 años. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?», preguntó la mucama, poniéndose al frente. Miguel ignoró a la sirvienta. Sus ojos estaban fijos en los de Teresa. «Mi nombre es Miguel. Soy hijo de Tomás». El nombre golpeó a Teresa como una aparición. Llevó la mano al pecho. La respiración falló. El rosario en sus manos tembló. «Vete», susurró ella. «Sé que fue asesinado», dijo Miguel con voz baja y firme. «Sé que fue por orden de esta familia, y sé que fue por causa de lo que sucedió en esa casa». La mucama intentó jalar a Teresa hacia el carruaje. «Sal de aquí, hombre, llamaré a los guardias». Pero Teresa estaba paralizada. Miraba el rostro de Miguel.
Era el rostro de Tomás, más viejo, marcado por la vida, pero inconfundible. Para ella era como si el propio Tomás hubiera vuelto del río para buscar su confesión. «Déjanos, Benedita», dijo Teresa a la sirvienta, la voz trémula pero firme. «Espera en el carruaje». A solas en el patio de la iglesia, el silencio era ensordecedor. «¿Qué quiere, señor?», preguntó Teresa. «La verdad. Mi madre murió sin saber qué pasó con mi padre. La verdad lo destruirá», dijo ella. «La mentira ya destruyó a mi padre», respondió Miguel. Teresa miró la cruz de piedra en el centro del patio. 20 años de culpa, 20 años de rezos que no traían alivio, 20 años viendo el fantasma de Tomás y la sombra de su hermana Laura. Vio a Miguel no como un enemigo, sino como un confesor. Tal vez esta era su penitencia final, la absolución a través de la verdad. «Usted tiene sus ojos», susurró ella. Y allí, en el patio frío de la iglesia de Cantagalo, Teresa Méndez confesó. Habló por casi una hora, sin pausas, la voz monótona, muerta. Contó sobre la soledad de la casa grande, el aislamiento. Contó sobre las relaciones, las circunstancias oscuras nacidas en la estructura enferma de la esclavitud. «Éramos prisioneras tanto como él, pero de formas diferentes», dijo. Contó sobre el horror del descubrimiento. 4 mujeres embarazadas, la madre, las 3 hijas del mismo hombre, el pánico de la baronesa, el honor de la familia, la ruina social. No era sobre pecado, señor Miguel, era sobre sangre, sobre herencia, era sobre la imposibilidad de un bastardo esclavizado. Confesó la reunión en la capilla, la llegada del padre Sebastián, la solución fría y calculada. El padre dijo que era la voluntad de Dios, que el orden debía ser mantenido. Describió el asesinato de Tomás, ordenado por su madre, el cuerpo llevado por Vicente y arrojado al Paraíba. Miguel escuchaba, el rostro una máscara de piedra. El dolor era demasiado profundo para lágrimas. Teresa entonces contó la parte que ni Miguel podría imaginar. Los niños, la muerte de Laura y de su bebé, y el destino de los otros 3. «Yo tuve un niño. Lo bauticé Gabriel, fue llevado a Salvador, a un convento. Beatriz tuvo una niña, fue a Minas Gerais. Mi madre, la baronesa, tuvo otra niña, enviada a San Luis. Sus medio hermanos, señor Miguel, esparcidos, sin nombre, sin historia». La confesión estaba completa. La escala de la conspiración era monstruosa. No era solo un asesinato. Era la destrucción calculada de 4 vidas inocentes, el robo de la identidad de 3 niños, todo para mantener el nombre Méndez da Silva limpio en la sociedad cafetera. Miguel ahora entendía todo, tenía la verdad, una verdad que era un arma nuclear. Podría ir al juez, podría destruir a la baronesa, podría manchar el nombre de Beatriz en su matrimonio noble. Podría exponer al padre Sebastián y la hipocresía de la iglesia. Teresa parecía más ligera, como si un peso de décadas hubiera sido removido. «Haga lo que deba hacer, señor Miguel. El juicio de Dios tarda, pero hoy llegó». Se dio vuelta y caminó lentamente hacia el carruaje. Miguel quedó solo en el patio. El sol ahora estaba alto, pero sentía un frío que venía del alma. Tenía el poder de la venganza. ¿Pero a qué costo? ¿Qué pasaría con sus medio hermanos? El niño en Salvador, las niñas en Minas Gerais y San Luis, eran inocentes. Sus nombres serían arrastrados al mayor escándalo del imperio. Serían marcados para siempre como los hijos bastardos de un esclavizado muerto. La sociedad los destruiría. La venganza por su padre significaría la ruina de sus hermanos. Miguel ahora enfrentaba el mismo dilema moral que las mujeres habían enfrentado, un dilema que definiría el destino de todos. La justicia del hijo Miguel quedó en ese patio por más de una hora. El dilema era crucificante. La ley del imperio, la justicia de los blancos, jamás lo vería como víctima. Lo verían como una amenaza al orden, y sus hermanos, Gabriel y las 2 niñas, serían expuestos como frutos de un crimen, de una vergüenza. Serían parias, tal vez hasta esclavizados, dependiendo de las leyes de vientre libre de la época. Miguel
Entendió que la venganza pública era una trampa. Destruiría los únicos legados vivos de su padre. La verdadera justicia, percibió, no vendría de un tribunal. Vendría del confrontamiento. Vendría de tomar el poder que ellas tanto protegían, el control de la narrativa. Tomó su decisión. No fue a la delegación, no fue al foro. Caminó con pasos firmes por el camino de tierra. Dejó la villa de Cantagalo atrás y siguió en dirección a la hacienda Valle Dorado. Cada paso era un riesgo. Era un hombre negro libre yendo a confrontar a la baronesa. Podría ser recibido a balazos. Cuando llegó a los portones de la casa grande, los esclavizados de la guardia lo detuvieron. ¿Dónde crees que vas, negro?, dijo uno de ellos levantando un látigo. Vine a hablar con la baronesa Vitoria Méndez da Silva, dijo Miguel. Su voz era calma, pero pesada. La baronesa no recibe gente como tú. Dígale que el hijo de Tomás está aquí. La frase tuvo el efecto de una bala. El nombre, Tomás, dicho en voz alta frente a la casa grande, era un tabú. El guardia vaciló, el miedo visible en sus ojos. Corrió adentro. Minutos después, la puerta principal se abrió. No fue la baronesa, fue Teresa. Estaba pálida como un fantasma. Detrás de ella, la figura sombría de la baronesa Vitoria. «Déjenlo entrar», ordenó la matriarca, la voz como una hoja fría. Miguel subió los escalones de piedra. Entró al salón principal, un lugar que su padre solo había visto como siervo. El aire era frío, olía a cera y muebles viejos. Las tres figuras se miraron. Miguel, Teresa y la baronesa Vitoria. El silencio era total. «¿Qué quieres?», dijo la baronesa. No era una pregunta, era un desafío. «Hablé con su hija, doña Vitoria. Sé lo que hicieron con mi padre, a Tomás en el cobertizo. Sé sobre Vicente y el río». El rostro de la baronesa permaneció impasible, pero sus ojos se estrecharon. Teresa comenzó a llorar, un sonido ahogado de quien no tenía más fuerzas. «Sé sobre los niños», continuó Miguel, su voz cortando el aire. «Sé sobre Laura. Y sé sobre la niña en Minas Gerais, el niño en Salvador que su hija Teresa bautizó Gabriel, y la niña en São Luís, su hija». En ese momento, la máscara de acero de la baronesa Vitoria finalmente se agrietó. La mención de su propia hija, el secreto más profundo, la quebró. Agarró el brazo de una silla para apoyarse. El poder había cambiado de manos allí, en ese salón. No era un ex esclavo frente a una señora. Era un hombre con la verdad frente a una asesina. «¿Qué quieres?», repitió la baronesa, pero esta vez la voz era débil. «¿Oro?». Miguel negó con la cabeza. «El oro no compra la vida de mi padre, y no limpia lo que hicieron. Yo podría destruir a esta familia, podría arrastrar el nombre Méndez da Silva en el lodo de todo el imperio, podría hacer que Beatriz fuera expulsada de la corte, podría hacer que el padre Sebastián fuera excomulgado. Pero ¿y los niños?», dijo Miguel, mirando a Teresa. «¿Qué pasaría con mis hermanos? Ellos son inocentes. Ellos son la sangre de mi padre, la única sangre de él que queda». La baronesa entendió. Aquel hombre no quería venganza, quería algo mucho más complejo. «Voy a mantener el silencio», declaró Miguel. Un suspiro de alivio increíble salió de Teresa. «Pero no por ustedes», dijo apuntando a la baronesa. «El silencio es para proteger sus vidas, para que tengan la oportunidad que mi padre no tuvo. Ustedes vivirán con lo que hicieron, sin absolución. Su secreto ya no es suyo, ahora también es mío, y vivirán cada día de sus vidas sabiendo que yo sé». Miguel se dio vuelta hacia Teresa. «Su hermana Beatriz debe saber. Ella debe cargar este peso también. No quiero verlas nunca más, pero estaré aquí, en Cantagalo, observando». Miguel se dirigió a la puerta. Se detuvo, la mano en la manija, y miró una última vez a la baronesa. «Ustedes mataron a un hombre», dijo, «pero nunca conseguirán matar la verdad». Abrió la puerta y salió. Dejó atrás una casa grande en ruinas. No una ruina de piedras, sino una ruina moral, de la que la familia jamás se recuperaría. El precio final. La baronesa Vitoria se desplomó en la silla. Por primera vez en su vida, la matriarca de hierro estaba derrotada. Teresa cayó de rodillas en el piso, rezando, pero esta vez no pedía perdón. Solo lloraba por la verdad brutal que finalmente había salido a la luz. La justicia de Miguel había sido aplicada.
No era la justicia de la ley, sino la justicia de la memoria. La vida en la hacienda Valle Dorado continuó, pero era una cáscara vacía. La noticia fue enviada a Beatriz en Río de Janeiro por una carta de Teresa, una carta que, al ser leída, hizo que la orgullosa dama se desmayara en su salón noble. Ella también estaba ahora encadenada al secreto. La baronesa Vittoria nunca más fue vista en una fiesta o misa en Cantagallo. Se encerró en la casa grande, gobernando sus tierras por órdenes escritas. Se convirtió en una leyenda local, la viuda fantasma de Valle Dorado. Vivió por otra década, rodeada de riquezas pero consumida por la culpa. Murió sola en 1879, en su cama, mirando el techo. Teresa dedicó el resto de su vida a la caridad. De forma anónima, vendió sus joyas y usó el dinero para comprar la libertad de decenas de esclavizados. Era su forma de penitencia, un intento desesperado de pagar por el crimen. Murió vieja, en la misma capilla donde la conspiración fue sellada. La hacienda Valle Dorado, sin herederos directos y manchada por la historia secreta, quebró. Fue vendida y dividida después de la muerte de la baronesa. Miguel vivió el resto de su vida en Cantagallo, un hombre libre, un artesano respetado. Nunca más tocó el asunto. Nunca supo si sus medio hermanos en Minas Gerais, Salvador y São Luís tuvieron buenas vidas. Eligió el silencio, no para perdonar, sino para proteger a los inocentes. El secreto de la familia Méndez da Silva murió con ellos, enterrado en el mismo río fangoso que se llevó a Tomás. Reflexión final. Esta historia, una ficción basada en 1000 verdades, expone la arquitectura enferma del Brasil imperial. Muestra cómo el honor, el linaje y el estatus eran más valiosos que la vida humana. La casa grande y la senzala eran dos mundos en colisión constante. El sistema esclavista no solo mataba el cuerpo del cautivo, corría el alma del señor. La crueldad de Vittoria, la hipocresía de Beatriz y la debilidad de Teresa fueron todas alimentadas por un sistema que deshumanizaba a todos. Tomás fue la víctima física, las mujeres y sus niños fueron las víctimas morales. Recordar estos casos es entender que la historia no está hecha de héroes y villanos, está hecha de elecciones terribles tomadas dentro de estructuras de poder brutales. Y las cicatrices de ese tiempo, la mentalidad de que algunos valen más que otros, todavía resuenan hoy. Mensaje final. Este fue un viaje a los sótanos más oscuros de nuestra historia. Si esta narrativa te impactó y te hizo reflexionar, ayuda a que este trabajo continúe. Deja tu like para que YouTube entienda la importancia de este tema. Comparte este video con quien necesita conocer el pasado de Brasil. Y lo más importante, suscríbete al canal para no perderte las próximas investigaciones. Deja tu comentario abajo. ¿Qué parte de esta conspiración fue para ti la más perturbadora? Di también tu nombre y la ciudad desde donde estás viendo. ¿Cuál es tu desierto? ¿Qué te impide perseguir tu propio sueño? ¿Qué obstáculo parece imposible de cruzar? Esta fue la historia de la conspiración más oscura del Valle del Paraíba. Pero la próxima historia te sorprenderá aún más. Haz clic en la pantalla para ver el siguiente video. Nos vemos allá.